¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Quién fue Moisés? ¿Era más que un héroe del Éxodo? La historia de Moisés se cuenta en el libro del Éxodo, pero comienza en Génesis con la historia de Abraham y su familia con quienes Dios hace un pacto. Generaciones más tarde, el Moisés bíblico une a la familia extensa en la forma de una nación con una estructura y un código de leyes, que le fue dado en el monte Sinaí. A continuación, Peter Machinist explora la historia de Moisés, el héroe del Éxodo, en El hombre Moisés. Algunos podrían decir que Dios mismo fue el héroe del Éxodo, pero en términos humanos, el Moisés bíblico ocupa un lugar central en todo el Pentateuco. ¿Quién fue Moisés? Un líder bastante solitario, uno con su pueblo, pero apartado, incluso en su infancia, cuando fue criado por la hija del faraón como si fuera un príncipe egipcio. Apartado también porque se casó con una mujer extranjera, madianita o posiblemente etíope. Incluso sus características físicas, un defecto en el habla, lo distinguen de los demás y Dios lo acomoda y organiza un dúo de liderazgo con Moisés y su hermano sacerdotal Aarón. Su papel fue único, incluso para recibir la ley y ver a Dios, como lo demuestra el semblante cegador de Moisés. El Moisés bíblico también tiene una muerte inusual. Dios dice que debe morir solo en la cima de una montaña fuera de la tierra prometida. ¿Quién fue Moisés? Podríamos decir que fue un hombre, hijo de Abraham, que dirigió al pueblo pero que no era típico de ellos. En The Man Moses, el hombre Moisés, Peter Machinist propone que nuestro héroe de Éxodo es una especie de antihéroe, fuera del estereotipo de líder tribal o nacional. Podría representar al mismo pueblo de Israel, representado bíblicamente como forastero. Además, la alteridad de Moisés también podría servir para centrar la atención no en sí mismo sino en el mensaje que entrega al pueblo, la ley. ¿Quién fue Moisés? El Moisés bíblico. ¿Quién fue el hombre escogido para encontrarse con Dios en el Sinaí y recibir la ley en nombre del pueblo escogido, de Dios? A continuación, Peter Machinist explora el carácter del héroe del Éxodo, el Moisés bíblico, en El hombre Moisés. La introducción de Moisés en los primeros capítulos de Éxodo marca un nuevo y segundo comienzo en el relato bíblico de la historia de Israel. El primer comienzo había estado en el libro del Génesis con Abraham y los patriarcas que lo siguieron. Allí el enfoque estaba en Israel como una familia unida en una relación o pacto con su Dios. El comienzo de Moisés marca la extensión del grupo de familia a nación, aunque una nación todavía con un fuerte sentido de parentesco. Aquí el énfasis está en el desarrollo de una administración común, así como en la representación del pacto como un código de ley que le da a la nación su estructura, sin la cual no puede sobrevivir. El Moisés que pastorea en este segundo comienzo domina la narración bíblica a lo largo del resto del libro del Éxodo. De hecho, a lo largo del resto del Pentateuco, su único rival, y último superior, en atención narrativa, como, por supuesto, en otras esferas, es Dios mismo. Pero este Moisés se nos presenta como una persona extraña y difícil. A lo largo de la narración del Éxodo, y del Pentateuco en su conjunto, está la descripción de un individuo único, uno con pocos o ningún precedente, solitario, difícilmente abordable, apartado de la misma comunidad que nació para liderar. Esta cualidad aparte emerge en una variedad de formas. Por un lado, los orígenes de Moisés pueden estar en la comunidad de Israel, pero no son de ella. El texto de Éxodo 2, versículos 1 y siguientes, se esfuerza por asignarle una genealogía dentro de la familia de Israel, se esfuerza, quizás, porque luego tiene que reconocer que fue adoptado en la corte del faraón, dado su nombre, por la hija del faraón y criado como realeza egipcia. Es bien sabido lo que hizo Sigmund Freud con este retrato 1, argumentando que la genealogía israelita era, en realidad, una construcción piadosa posterior que pretendía enmascarar las verdaderas raíces de Moisés como un egipcio que, solo posteriormente asumió la causa de los esclavos israelitas como propio. Si la tesis de Freud, y, como dejó en claro, él no fue el autor de esta, es correcta o no, subraya la ambigüedad de la conexión de Moisés con Israel en la descripción bíblica. Esa ambigüedad se fortalece con otras características de la vida familiar de Moisés. Su esposa, Séfora, no es de Israel,
sino de los madianitas de la región del Sinaí. Por ejemplo, Éxodo capítulo 2 versículos 15 al 22, y su extranjería es criticada más tarde nada menos que por el hermano y la hermana de Moisés, Aarón y Miriam, en el contexto de un desafío a la legitimidad y liderazgo de Moisés, Números 12. Dicho sea de paso, la etiqueta que Aarón y Miriam ponen a la esposa de Moisés, Cusita, tiene el efecto de hacerla aún más extraña para un israelita asentado en Palestina, ya que normalmente se refiere a los etíopes, un pueblo mucho más alejado de Palestina que los madianitas. También está el hijo que Moisés tiene con Séfora. Se llama Gersón, según el texto bíblico, precisamente porque esto es para conmemorar a Moisés como un forastero. Éxodo capítulo 2 versículo 22, un Gersón tiene también un curioso nicho genealógico. Porque si bien tiene descendencia, no está ordenada en una línea de promesa y autoridad divina como la que se encuentra con Abraham y su familia. Por ejemplo, Génesis capítulo 26 versículos 2 al 5. De hecho, en Jueces capítulo 18 versículos 30 y 31, siguiendo aquí la tradición textual que dice que el nombre del antepasado es Moisés, no Manasés, aprendemos que los descendientes de Gersón eran sacerdotes de un culto idólatra en la tribu israelita de Dan. En cuanto al carácter de liderazgo de Moisés, aquí también hay una diferencia. Se le asigna, por ejemplo, un título tradicional en Israel, el de profeta, un título que se le dio por primera vez a Abraham, Génesis 20, pero es diferente a Abraham y a los demás, porque como comenta Deuteronomio, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio capítulo 34 versículo 10. Compara con Números capítulo 12 versículos 6 al 8. Sin duda, en otro encuentro bíblico, a Moisés no se le permite ver el rostro de Dios, sino solo su espalda. Éxodo capítulo 33 versículos 20 al 23. Aún así, ese encuentro deja a Moisés un brillo sobrenatural, incluso divino, que una vez más lo distingue. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo capítulo 34 versículo 30, tal como, uno puede agregar, habían tenido miedo de acercarse a Dios y su montaña temblorosa del Sinaí, Éxodo 19. Incluso los defectos o aspectos negativos aparentes en el carácter de Moisés se convierten en ocasiones por parte de los autores bíblicos para encontrar superlativos de singularidad. Así, en el enfrentamiento con Aarón y Miriam, el descaro pecaminoso de su desafío a Moisés emerge con mayor claridad en la descripción de Moisés en el extremo opuesto, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12 versículo 3. Y cuando Dios le ordena a Moisés que libere a los israelitas de Egipto, y Moisés protesta por su competencia para desafiar al faraón debido a un defecto en el habla, una pesadez de boca y pesadez de lengua, como dice el texto, Éxodo capítulo 4 versículo 10, este defecto es convertida, por Dios, en la base de un nuevo arreglo, en el que Aarón hablará, y Moisés lo dirigirá como si fuera Dios mismo. Éxodo capítulo 4 versículo 16. Finalmente, está el asunto de la muerte de Moisés, al final del Pentateuco en Deuteronomio 34. Contradice rotundamente el patrón de expectativa al que nos había acostumbrado la narración bíblica, a saber, que las promesas se cumplirían y las vidas llegarían a su fin. Porque a Moisés no se le permite morir, y mucho menos entrar, en la tierra prometida a Israel ya en los días patriarcales, la tierra a la que se le había ordenado divinamente que regresara a Israel, sin ninguna indicación, inicialmente, de que se le prohibiría la entrada, así Éxodo capítulo 3, capítulo 6 versículos 2 al 9. De hecho, al final, Moisés ni siquiera puede ser enterrado en la tierra prometida, como lo habían sido figuras patriarcales clave, incluidos Jacob y José, que habían muerto fuera de Israel. Génesis capítulo 49 versículos 29 al capítulo 50 versículo 14, versículos 24 al 26, Josué capítulo 24 versículos 32 y 33. Más bien, Moisés muere y es enterrado fuera de la tierra, al otro lado del río Jordán en Moab, una región que, por lo demás, a menudo está en desacuerdo con Israel, y es sepultado en un lugar desconocido, colocado allí ni siquiera por manos humanas, sino solo por Dios. Ahora bien, la Biblia, hay que notarlo, trata de explicar este fin. Sin embargo, lo logra solo por una serie de razones incompletas y oscuras. Números 20, especialmente versículos 6 al 13, capítulo 27 versículos 12 al 14.
Deuteronomio capítulo 3 versículo 26, capítulo 4 versículo 21, capítulo 32 versículos 50 al 52, una situación que los comentarios judíos posteriores, a su vez, hicieron esfuerzos desesperados por completar y discutir, sino por aclarar. 2. Todo esto, por lo tanto, solo sirve para subrayar qué destino extraordinario se le da a Moisés en el texto bíblico, y que también refleja y completa la imagen igualmente extraña de sus orígenes pero no de Israel. Para la Biblia, en resumen, Moisés es en verdad un hombre aparte no solo del pueblo al que guía y de la tierra a la que los dirige, sino también, en muchas formas fundamentales, de los tipos de líderes de las generaciones anteriores de patriarcado. Las cifras habían sido. Sigue siendo el forastero permanente, una figura única e imponente. La pregunta que queda es por qué debería ser así y qué significa. 3 posibilidades, al menos, vienen a la mente. Primero, se podría decir que, considerada desde una perspectiva histórica más amplia, la caracterización de Moisés no es del todo sorprendente. Las historias que circulan en muchas sociedades suelen retratar a sus fundadores como diferentes al resto, incluso como distantes, en suma, como héroes. Sin embargo, si Moisés en algún sentido pertenece a este tipo común, en otros aspectos es una mutación inusual, tal vez rara, de él, ya que, en su excesiva modestia, distancia, destino inexplicable y extrañeza, es una especie de antihéroe, alguien que no sirve fácilmente en la tradición nativa como modelo a seguir, alguien que no puede ser emulado. La extrañeza de Moisés en la Biblia también puede entenderse como un espejo de Israel como un todo, ya que Israel también es retratado como el forastero por excelencia, sin paralelo ni precedente fácil, para las otras naciones que lo rodean y para las religiones y culturas a las que pertenecen. Representar. En efecto, Israel es un extraño en la misma tierra que su Dios le promete y que luego debe hacer suya en una lucha continua. O, como exclama el profeta Balaam, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones, Números capítulo 23 versículo 9. En tercer y último lugar, al centrarse en Moisés como un extraño, y especialmente como un extraño remoto e inimitable, la Biblia termina cambiando el énfasis de quién es Moisés a lo que comunica, es decir, a la ley y Dios como su fuente. Nos enfrentamos, entonces, a la paradoja de que el carácter imponente de Moisés pueda ser enfatizado en la Biblia, al menos en parte, precisamente para borrarlo, para que su mensaje pueda emerger más claro y nítido. En otras palabras, aquí no hay culto a la personalidad, es decir, no hay culto a la personalidad humana, y esto se corresponde con una tensión más general de ambivalencia en el corpus bíblico hacia los líderes humanos, y los límites de la autoridad humana, por ejemplo, Jueces capítulo 8 versículos 22 al 24, Primera de Samuel capítulos 8 al 10, Oseas capítulo 8 versículo 4, capítulo 13 versículos 9 al 11. Si el énfasis último, por lo tanto, está en el mensaje de Moisés, en las leyes que él transmite desde una fuente no humana, debemos observar, como punto final, que este es un mensaje que, frente a la persona de Moisés, no es remoto ni inimitable. Las leyes que ofrece son leyes diseñadas para la comunidad humana, leyes que, por difíciles que sean, todos pueden cumplirlas. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 29 versículos 10 al 14, capítulo 30 versículos 11 al 14, y deben cumplirlas para completar el proceso por el cual Dios creó a la humanidad a su imagen, Génesis capítulo 1 versículo 27. Entonces, ¿quién es Moisés? ¿Cómo lo ven los autores bíblicos? A pesar de las complejidades de su representación, él es en esencia el designado que lleva a Israel a servir a Dios en este monte, Sinaí, Éxodo capítulo 3 versículo 12, y así recibir la ley para sus vidas. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.